como les venía diciendo, es el lugar hermoso de la evangelización. Entonces había una pregunta que se me decía, ¿cuáles son los elementos de la evangelización? Para mí, esa gracia que tuvo ese lugar allí es el encuentro de la Virgen con sus apóstoles. Y allí la Santísima Virgen María les daba esos consejos a los apóstoles, el cómo, qué hacer para poder llevar a la feliz término la obra que el Señor les había encomendado. Porque tuvieron muchas batallas y muchas luchas. Por ejemplo, una de las cosas que más me impactó a mí de esa lectura y de esa experiencia era que Pedro un día le llegó a la Virgen María y llegó allá a ese lugar a visitarla a ella. Y le dice, Madre de mi Señor Jesús, la verdad yo estoy muy cansado, o sea, ya no sé qué hacer con la iglesia que su hijo me dejó. Ya no sé, que esto no es fácil. Entonces, él le dijo que eran muchas las tareas, que qué hacía con las viudas, que con los enfermos, que con los niños, que las familias, que ir a predicar la palabra, que ir a evangelizar, que entonces cómo hacía. Y la Santísima Virgen María, el consejo que le dio, le dijo, no, Pedro, dedícate a lo que mi hijo te mandó a hacer. Ya tú has evangelizado a muchos allí en la comunidad. Y fue cuando ella le dijo, elija a 7 hombres de esa comunidad. Y a cada uno le va a colocar esas tareas. Al uno en la administración, al otro el cuidado de los niños, al cuidado de los enfermos, a los adultos, todas las tareas. Y es cuando nosotros vemos en el hecho de los apóstoles, aquel momento en que Pedro, con los apóstoles, eligen a los 7 diáconos. Y dice uno, increíble, todo eso es verdad, porque ahí está escrito. Y ese fue el consejo que la Santísima Virgen María, según esa experiencia de Ana Catalina, escribió ella allí, y fue porque la mamita María le dijo a él, dijo, deje que ellos se encarguen de la administración, de los trabajos de la iglesia, y usted dedícate a lo que le mandó mi hijo Jesucristo. Y así dijo, bueno, madre, y así fue, y él se regresó. Y él se regresó con mucha tristeza y llanto en su corazón, Pedro, porque él sentía que muy seguramente cuando iba a volver, que tal vez cuando volvería, tal vez ya no la iba a encontrar, ¿verdad? Pero siempre la Santísima Virgen María los animaba siempre a que siguieran adelante en la evangelización. Y con San Juan, que era el compañero de ella allí, San Juan se iba todas las veces a evangelizar. Y cuando él regresaba a la casa, la Santísima Virgen lo atendía. Ella le hacía la comida, ella lo atendía, le daba sus alimentos. Y resulta que San Juan, como San Juan cuando se unió a Jesús, ya era un muchacho, aunque era el más joven, pero ya tenía póngale que sus 18 o 20 años, ¿no? ¿Y qué pasó? Entonces la Santísima Virgen María, o sea, Juan no conocía cómo había sido la concepción de Jesús, ni cómo había sido, cómo se había conocido ya con José. Entonces, aprovechaban los encuentros allí, sentados los dos debajo del sicomoro, y al atardecer, la Virgencita María le iba contando a Juan, paso a paso, de cómo se hizo todo ese proceso de su vida con San José, cuando le tocó la huida a Egipto, cuando les tocó regresar, cuando le tocó ella atenderlo a él. O sea, una historia de verdad que impresionante de ese amor de ella por San José y para el cuidado del niño Jesús. Entonces, todos esos elementos es una riqueza impresionante porque está todo plasmado en esos escritos. Y San Juan tuvo la gracia de escucharlos de la viva voz de la Santísima Virgen María. Entonces San Juan, mucho de ese amor hacia Dios, hacia la Virgencita, hacia Jesús, eso fue también inculcado también pues, por parte de la Santísima Virgen María, como madre que es ella. Ahora, el apóstol San Pablo, si ustedes recuerdan, en sus primeros viajes, ¿a dónde iba? A Éfeso. A Éfeso, sí. Exactamente. Y en Éfeso, como historia de todo esto, ya años mucho más tarde, por decirlo de una manera, el año 400, porque es en el 450, cuando por primera vez se da el dogma
de la Virgen María como Madre de Dios. Eso se dio allá en Éfeso, en el ¿verdad? concilio de Éfeso, sí señora. En la provincia de la iglesia de Éfeso se dio allí ese primer dogma de la fe de la Virgen María como Madre de Dios. Fue en esa iglesia de Éfeso que evangelizó San Pablo con la compañía de los apóstoles que lo acompañaron. Entonces, pues bueno, esa es la historia en cuanto a los elementos de la evangelización, y muchos de esos están escritos en los evangelios y en el Nuevo Testamento. Entonces, es una gracia muy grande. Ahora, ¿qué nos deja la Santísima Virgen? Yo, lo único que les puedo decir a ustedes es la gracia de Dios, María Santísima, porque ella es la llena de gracia, porque así lo quiso Dios. Ese fue el saludo del ángel. Bendita tú, porque has hallado gracia delante de Dios. Ese es el saludo del arcángel San Gabriel. Y María, donde quiera que esté, donde quiera que vaya, ella siempre es la llena de gracia. Ella no es Dios, porque es una criatura como nosotros. Ella es menos en el pecado, porque la gran, digamos que la gran diferencia entre todo este ambiente es que mi mamita María, como todos lo sabemos, ella es inmaculada, sin pecado, sin mancha, permaneció antes del parto, después del parto, y siempre será la Inmaculada Concepción, ¿verdad? Pero ella siempre es la llena de gracia. Entonces lo que nos deja es seguir esos pasos, es imitar a Jesús, imitar al Señor, imitar a Jesús para uno hacerlo más acertadamente, es a través de María, de la Virgen María, porque ella es la primera y fiel discípula de Jesús, del Señor Jesús. Lo acompañó en todos sus momentos, en toda su historia, y por eso es la primera discípula del Señor, María Santísima. Por eso ella es nuestra madre, ella es la que nos asiste, la que nos lleva siempre a Dios. ¿Qué legado nos dejó? Pues la misma recomendación que nos hace ella siempre, ser obedientes a la palabra del Señor. La palabra de Dios está escrito todo lo que tenemos que nosotros saber, aprender, para poder vivir y hacer cada día de nuestra vida un templo vivo del Señor. Está escrito en la palabra del Señor. Y nosotros como proclamadores, pues qué mejor que poder estar allí sembrando, y de todos los proclamadores, más toda la gente que se une en estos ambientes de oración, en esos encuentros de participación para crecer en la fe, porque esto es fe, que lo que nos tiene aquí nuestro Señor. Entonces María, ella fue lo primero que dijo: obedezcan, hagan lo que Él les diga, dijo la Virgen María, que fueron sus palabras en el Evangelio de San Juan. Entonces, si ella nos dice eso es lo que ella nos deja. Mire que no, que yo que sepa, no en ninguna otra parte del Evangelio hay escrito otra palabra de mi madre. Ella dijo, fue allí cuando las bodas de Caná de Galilea, cuando ella le dice a los chicos allá de las tinajas, de los odres, que cambiaran el agua. Entonces ella les dice, hagan lo que Él les diga. Eso es todo lo que hay las palabras vivas de ella escritas en el Evangelio. Y ya cuando ella estaba en la cruz, pues fíjate que el que habló fue el Señor. Ahí, Juan, ahí está tu madre, hijo, ahí está madre, ahí está tu hijo, ahí está tu madre. Entonces, es el legado del Señor que nos deja de verdad, siempre confirmando lo que se dijo en la cruz, Él lo sigue viviendo toda la iglesia, todos a los pies de la cruz de nuestro Señor Jesucristo y con la Virgencita María. Eso es lo que nos deja el Señor. Y la Virgencita en casa de Éfeso. Lo final, Juancho. No sé si tienes otro. ¿Qué te llega profundamente? Bueno, yo les cuento mi experiencia. Ahora falta compartir con ustedes qué les queda de esta experiencia. En realidad, para mí, María Santísima, ella es toda mi fuerza y mi maestra de oración y de la contemplación. Y eso nos permite a nosotros, siguiéndola a ella como ese modelo, o esa enseñanza que nos hace ella, que es presencia de Dios, nos hace que interiorizar más esa palabra para hacer la vida, y es lo que espera Dios de nosotros en estos tiempos. Por eso estamos todos en un confinamiento, porque ¿para dónde cogemos? No sabemos para dónde irnos. Si salimos, un riesgo inminente de contaminación,
Y por supuesto estamos en casa. ¿Y qué quiere la Santísima Virgen María? Permanecer en casa. Como ella, así también lo estuvo, en su casa, contemplando a su Hijo Jesucristo, contemplando la obra de Dios. Entonces, ella es nuestra maestra, ella es mi maestra de oración y de contemplación. ¿Por qué la oración y la contemplación? Porque ella en todos sus mensajes, de sus apariciones, en que ella les hace a los videntes y a las personas que les dan esas revelaciones, el mensaje siempre es el mismo. Siempre es el mismo. Es hacer de la vida, de la cotidianidad de la vida de la persona, hacer que todos los días sea oración. Cada instante sea una oración. Luego todo lo que yo hago, pienso, obro, actúo, sea en oración. Entonces, eso es ella, como ella. Todos los movimientos de ella son oración. Toda la palabra que sale de su boca es oración. Todos sus gestos, todas sus miradas son oración. Claro, nosotros nos toca, mejor dicho, pues trabajarle mucho a todo esto porque no es nada fácil, porque el mundo nos distrae. Mira que el mundo nos tenía todos corriendo, pero de una velocidad impresionante, y nos llegó una cosa tan simple que no la podemos ni ver, y nos puso a todos quietos, no nos podemos mover, estamos en casa. Esa es la grandeza del amor de la Virgen María, en que hagamos cada uno un templo de adoración y de contemplación para honrar y glorificar a nuestro Señor. ¿Y eso para qué es? Pues para estar preparados todos para la espera del Señor en su segunda venida. Estar preparados. Eso es lo fundamental, que ella, desde el tiempo del nacimiento de nuestra iglesia hasta el tiempo de hoy, es el mismo caminar. Siempre hacia Dios con María, que es la señal que nos lleva siempre a Jesucristo. Eso es el regalo de nuestra casa de Éfeso. Y allí es una casa de oración, como siempre lo hemos dicho, y ella, cuando usted va a Éfeso, cuando uno va a Éfeso, léanse la carta de San Pablo a los Efesios, y en el capítulo 5 dice, imitar a Jesucristo, y ahí dice toda la pastoral de cómo es que hay que hacerlo. Y la carta a los Efesios fue una comunidad, y eso fue lo que motivó hace ya más de 10 años a esta casa que se llamara Éfeso, porque de aquí venimos más a un encuentro con el Señor, con Jesús, con María, a estar con ellos, a disfrutarlos a ellos. ¿Cómo? A través de su santísima palabra, a través de lo que ellos nos dicen en las enseñanzas, en su palabra, en los escritos, lo que tiene la iglesia, el magisterio de la iglesia, en sus dogmas, ¿verdad? Y eso es lo que representa María Santísima en la casa de Éfeso. Gracias por permitirme participar y bueno, estar con ustedes en esta tarde. Dios los bendiga. Ay, muchas gracias, Pili. Gracias, qué bonito.